Saludos estimados y estimadas estudiantes de la EPS, Educación Profesional Secundaria. Soy el profe Marcelo y esta es la materia matemática. Empezamos la clase con este planteo. Vamos de paseo. ¿Quieren ir de paseo? Bueno, resulta que nuestro amigo Juan sí se quiere ir de paseo. Está pensando viajar con toda su familia en auto, desde la ciudad en la cual reside hasta un lugar de vacaciones que está a una distancia, digamos, considerable. Y antes de partir, bueno, Juan planifica el viaje y calcula que viajando a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, tardaría unas 8 horas en realizar el viaje, o sea, en llegar al destino, al lugar de vacaciones. Llegado el día, bueno, preparan todas las cosas y salen tempranito. Pero mientras Juan está conduciendo el auto, su esposa y los chicos se empiezan a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tardará si viaja a una velocidad promedio de 80 km por hora? ¿Y si viaja a 120 km por hora? ¿Cuál es la distancia recorrida? Y entonces surge otra pregunta, naturalmente. Si se viaja a mayor velocidad, ¿va a tardar más o menos tiempo en llegar al destino? ¿Por qué? Bueno, ¿se animan a ayudar a la familia de Juan a responder todas estas preguntas? Si alguien se anima y puede hacer los cálculos y puede dar las respuestas y justificarlas, las va escribiendo en una hoja en papel y puede compartirla en el foro de consultas. Y si no saben cómo se hacen estos cálculos, no se preocupen. Ahora en la clase justamente vamos a ver cómo se resuelven este tipo de situaciones problemáticas. Bueno, las situaciones en las que intervienen este tipo de magnitudes como la velocidad y el tiempo se llaman magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si pasan estas dos cosas. La primera, al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye en forma proporcional. O si al disminuir una de las magnitudes, la otra aumenta en forma proporcional. Y además, el producto de ambas magnitudes es constante, es decir, es siempre el mismo. Bueno, antes de seguir, les voy a mostrar un poquito la plataforma, que ya está. Esta vendría a ser la clase 4 ya, del segundo periodo, que justamente la clase 4 en matemática empieza con esta situación que les acabo de plantear. Van a encontrar el documento con la clase, bueno, el video lo van a encontrar una vez que termine de grabar el video, ya va a estar acá colocado. Y van a encontrar la tarea. Recuerden que la tarea obligatoria es el cuestionario que tiene 1 hora, tienen 5 intentos para hacerlo. Lo hacen con papel y lápiz a mano para poder hacer los cálculos. Y abajo el foro de consultas por si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer con respecto al tema que estamos viendo. Bueno, una vez que les mostré la plataforma, volvamos a la clase. Entonces estamos viendo magnitudes inversamente proporcionales, que son aquellas en donde una aumenta y la otra disminuye en forma proporcional. Y el producto de ambas magnitudes es constante. Bueno, aunque esto pueda sonar un poquito raro, estas situaciones son muy comunes en nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, en esta situación del viaje, es claro que sí. Vamos más rápido, viajamos a mayor velocidad, si aumentamos la velocidad, vamos a tardar menos tiempo. Vamos a disminuir el tiempo. Supongamos que viajamos a una ciudad que está a 120 kilómetros de distancia. Algo así más o menos, se me ocurre más o menos Jujuy, Salta, de Salta a Jujuy, quizá un poquito más, o quizá desde el centro de Salta hasta un barrio alejado de Jujuy, puede haber unos 120 kilómetros. Bueno, si viajamos a 60 kilómetros por hora, una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora,
tardaríamos 60 y 60, 120, 2 horas en llegar hasta el destino. Pero por ejemplo, si viajamos a 80 kilómetros por hora, en una hora haríamos 80 y luego media hora más para hacer los 40 restantes, los 120, tardaríamos una hora y media viajando a 80 kilómetros. Y viajando a 120 kilómetros por hora, tardaríamos una sola hora. Es decir, a medida que aumentamos la velocidad, disminuimos el tiempo de viaje. Bueno, esa es una de las situaciones más comunes en donde aparecen las magnitudes inversamente proporcionales. O sea, la velocidad a la que viajamos y el tiempo en que se tarda en llegar a destino. Hay que tener mucho cuidado con las magnitudes. La velocidad se va a medir en kilómetros por hora. Es decir, la cantidad de kilómetros por unidad de tiempo. Y el tiempo se mide en horas. Bueno, por ahí hay que ver que estén todo en horas, todo en kilómetros, todo en segundos. Ahora, hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con el razonamiento, con la inteligencia. Recuerden, no todos los problemas van a ser de magnitudes inversamente proporcionales. Ya en clases anteriores vimos magnitudes directamente proporcionales. Ese era el caso, por ejemplo, cuando íbamos a la verdulería a comprar algo. Por ejemplo, íbamos a la verdulería a comprar 2 kilos de papas, cuestan 10 pesos. Bueno, está desactualizado, ¿no? O sea, costarían 1.000 pesos. ¿Cuánto costarán 5 kilos de papa? Mientras más compremos, más vamos a gastar. Menos compramos, menos vamos a gastar. Entonces acá lo importante, acá como nos muestra la imagen de... A ver, reconocen, me imagino que reconocen quién es este personaje que sale acá en la imagen. Me gustaría que en el foro me escriban a ver quién es el personaje que está acá haciendo la importancia de razonar, que dice que razonar es el proceso de analizar los datos de un hecho para luego llegar a conclusiones lógicas derivadas de los mismos. Sí, seguro que saben quién es. Entonces, nosotros vamos a tener datos. Por ejemplo, que 2 kilos de papas cuestan 10, ¿cuánto van a costar 5? Es claro que si compramos más papas, más vamos a gastar. Si compramos menos, menos vamos a gastar. En ese caso serían magnitudes directamente proporcionales, porque las dos suben o las dos bajan. En cambio, en el caso de la velocidad, si viaja a una velocidad de 60, tardará 8 horas. Pero si aumenta la velocidad, va a disminuir el tiempo. Entonces una sube, la otra baja. Entonces va a ser una magnitud inversa. Por eso es muy importante razonar y no largarse a hacer automáticamente las cosas. Hay que razonar. Una vez que identificamos si se trata de una proporción directa o inversa, entonces ya sabemos qué procedimiento aplicar para resolver el problema. En definitiva, antes de empezar a hacer cálculos, lo más importante es razonar para identificar el tipo de proporción que presenta el problema. Si es inverso o directa, y recién entonces aplicamos los procedimientos adecuados. Bueno, ahora sigamos con el problema de Juan. Bueno, como si aumenta la velocidad, va a disminuir el tiempo de llegada, estamos ante una proporción inversa. Empecemos por el principio, dice. En el primer caso, cuando viaja a 60 kilómetros por hora, va a tardar 8 horas en llegar. Entonces, 60 kilómetros por hora por 8 horas me va a dar 480. Recordad que el punto significa multiplicado por. Es decir, que la distancia que recorre el auto va a ser de 480 kilómetros. Ese es un dato importante porque el producto de las magnitudes inversamente proporcional es constante. Entonces siempre el producto de las dos magnitudes me tiene que dar 480. Ahora, si viaja a 120 kilómetros, al doble de la velocidad, si viaja al doble de la velocidad, va a tardar la mitad del tiempo. Es decir, 120 kilómetros va a tardar 4 horas. Y si multiplicamos 120 por 4, me da 480 kilómetros. Bien, en realidad se dice kilómetros por hora, pero es kilómetro, fracción, dividido hora. Entonces, acá al multiplicar se van las horas y me quedan los kilómetros.
Bueno, esto se llama la constante de proporcionalidad inversa y es muy importante. Porque siempre va a recorrer la misma distancia, pero vamos cambiando la velocidad y va cambiando el tiempo, pero la distancia siempre va a ser la misma. Entonces, si ponemos los datos en una tabla, recordemos que son dos magnitudes, la velocidad que se va a medir en kilómetros por hora y el tiempo que se va a medir en horas. Siempre es muy importante definir bien cuáles son las magnitudes. Bueno, una es velocidad, la otra es tiempo, X e Y. En el enunciado me dice que si viaja a 60 km por hora, va a tardar 8 horas en llegar a destino. Entonces, si multiplicamos 60 por 80 me da 480. Una de las características de las proporciones inversas es que el producto de las dos magnitudes siempre es el mismo, es constante. Entonces, cuando viaja a 120 km por hora, ¿cuánto va a tardar? Y bueno, acá digo 120 por Y es igual a 480. De ahí puedo despejar, ¿no es cierto? Y ver cuánto va a tardar. Bueno, acá se está planteando. A 120 por 4 me da 480. Y ahora si viaja a 80 km por hora, ¿cuánto va a tardar? Bueno, acá es donde vamos a utilizar la constante K de proporcionalidad inversa. Que la constante K es el producto, X por Y, de las dos magnitudes. ¿Y qué es constante? Siempre va a ser 480. Entonces yo digo 80 por Y, porque es el tiempo que no conozco. 80 por Y me tiene que dar 480. Entonces simplemente despejo el valor de Y. Este 80 que está multiplicando va a pasar al otro miembro. Dividiendo. Me queda 480 sobre 80, me queda 6. De paso les voy contando, esto es una ecuación, porque acá tenemos igualdad, signo igual, y tenemos una letra Y en este caso que es la incógnita, que desconocemos el valor, pero por procedimientos matemáticos, en este caso haciendo el despeje, vamos a conocer el valor. Bueno, esto es una ecuación, ya vamos a ver más de ecuaciones más adelante, pero se los voy adelantando. Entonces esta ecuación simplemente despejamos este 80 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y me queda 6. Y como las Y son horas, esto es 6 horas. Recuerden que siempre hay que escribir la respuesta a las preguntas. Es decir, que si viaja a 80 km por hora, va a tardar 6 horas en llegar a destino. Entonces la distancia recorrida la podemos representar por D, que es la velocidad por el tiempo. O sea, D es igual a velocidad por tiempo. Esa es otra ecuación, una ecuación de movimiento. En este caso, la constante de proporcionalidad nos está mostrando cuál es la distancia entre las dos ciudades en kilómetros, que es 480 kilómetros. Y es lógico. Viajemos a la velocidad que viajemos, si vamos de una ciudad a otra, siempre va a ser la misma distancia. Al cambiar la velocidad, va a cambiar el tiempo en forma inversamente proporcional. Bueno, vemos por ejemplo, viajando a 60, resumiendo la tablita que teníamos, viajando a 60 kilómetros por hora va a tardar 8 horas en llegar a la ciudad. Viajando a 80 va a tardar 6. Viajando a 120 va a tardar 4 horas en llegar. Y siempre va a recorrer 480. Si multiplicamos estos valores, los valores de cada fila, 60 por 80 es 480, 80 por 6 es 480, 120 por 4 es 480. Bien, ahora hay una cuestión, no solamente en los problemas de viaje, de velocidad y tiempo, es donde aparece la proporcionalidad inversa. Aparecen en muchos tipos de problemas. Acá les voy a mostrar algunas situaciones más. Por ejemplo, una que es muy común también es calcular la cantidad de operarios, de personas que se necesitan para realizar cierta tarea. Por ejemplo, acá el enunciado me dice que
Se necesitan 3 operarios para levantar un mirador en 20 días. Analizar y responder. ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Cuántos días van a tardar 5 operarios en hacer el mismo trabajo? ¿Cuántos operarios se necesitan para levantar el mirador en 6 días? La relación entre cantidad de operarios y días que tardan, ¿qué tipo de proporcionalidad es? ¿Por qué? Bueno, lo primero siempre hay que definir bien cuáles son las magnitudes. En este caso vemos que hablan de que se necesitan 3 operarios para levantar un mirador en 20 días. Entonces tenemos 3 operarios, esa es una magnitud que sería la cantidad de operarios, y 20 días que es el tiempo que tardan en levantar el mirador. Bueno, ya tenemos las dos magnitudes, la cantidad de operarios y el número de días que tardan en levantar el mirador. Ahora tenemos que razonar para verificar que efectivamente sea una proporción inversa. Si 3 operarios terminan en 20 días, el doble de operarios, 6 operarios, van a tardar más o menos días. ¿Qué dicen ustedes? O sea, duplicamos la cantidad de operarios, tenemos el doble de personas trabajando. ¿Vamos a tardar más o menos días? Eso es, chicos, chicas. Van a tardar menos días. Si aumentamos y duplicamos la cantidad de operarios, se divide por la mitad la cantidad de días. O sea que si usamos 6 operarios, vamos a tardar 10 días. Entonces, como una aumenta y la otra disminuye en forma proporcional, estamos frente a una magnitud inversamente proporcional. Entonces, está claro que con más operarios se va a tardar menos tiempo en terminar la obra. Con el doble de operarios se tardará la mitad del tiempo. Entonces estamos frente a una magnitud inversamente proporcional. Entonces sabemos, podemos hacer la tabla, operarios, que va a ser la X, días, que va a ser la Y. Y ponemos nuestro primer dato, que sería 3 y 20, porque 3 operarios tardan 20 días, lo que me dice el enunciado. Ahora, 5 operarios, ¿cuántos días van a tardar? No lo sabemos. Y para tardar 6 días, ¿cuántos operarios necesitamos? Tampoco lo sabemos. Entonces, simplemente ponemos los datos y vamos a ver cómo resolvemos esto planteando las ecuaciones correspondientes. Empezamos con el primer renglón 3 y 20, que ahí planteamos la ecuación de K, la constante de proporcionalidad, que me dice que K es X por Y, se multiplica. En las inversas, en las proporciones inversas se multiplica. Entonces 3 por 20, K es 60. Listo, ya tenemos el 60. En este caso, como tenemos operarios y días, podemos pensar que K es la cantidad de trabajo necesaria para realizar esta tarea. O sea, 60 operarios por día para realizar la tarea, es lo que necesitamos. Bueno, ahora completamos el segundo renglón. Sigue siendo K X por Y, nada más que ahora cambió X. X, ahora en el segundo renglón, X vale 5, y la Y no sabemos cuánto vale, ponemos Y. Pero sabemos que el producto vale 60, es constante, siempre va a valer lo mismo, ya lo hemos calculado. Entonces despejamos la Y, este 5 que está multiplicando pasa al otro miembro, dividiendo, hacemos la operación y me dice que Y va a ser 12. Es decir, que 5 obreros van a tardar 12 días en realizar el mirador. Bueno, vamos al último renglón y hacemos lo mismo, nada más que con el valor 6 en la cantidad de días. O sea, K es igual a X por Y igual a 60. Cambiamos. Ahora la cantidad de días es 6 y tengo que averiguar la cantidad de obrero X. Entonces este 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces 60 dividido 6 me da 10. Es decir que para levantar el mirador en 6 días vamos a necesitar 10 obreros. ¿Sí? 10 personas. Entonces si completamos la tabla, 320 era el dato que nos daba. Y 3 por 20 es 60. 5 12 es la primera pregunta. 5 por 12 es 60. Y la tercera, 10 por 6, 60, vemos que la constante de proporcionalidad siempre es 60. Bueno, recuerden que siempre hay que responder las preguntas del problema. Bien,
Hay una actividad obligatoria en línea, como siempre. Va a ser un cuestionario que ustedes ya van encontrándole la vuelta a cómo resolver estos cuestionarios. Cada vez lo hacen mejor, así que los felicito. Y bueno, algo que me estuvieron pidiendo por ahí en los mensajes era un poco más de actividades prácticas. Entonces acá yo les comparto algunos problemas extra de proporciones inversas. Estos problemas no tienen que enviarlos, son para que ustedes practiquen en la carpeta. Si en la carpeta ponen la fecha, ponen resolviendo proporciones inversas, copian este enunciado y los resuelven. Si tienen alguna duda, me consultan por el foro de consultas. Y si quieren ir compartiendo los resultados que van obteniendo, lo van haciendo en el foro de consultas. Les sacan una foto a lo que hacen en la hoja y la comparten en el foro de consulta y entre todos vamos viendo. Bueno, el primero, Luis viaja en moto a visitar a su tía. Viajando a 40 km por hora, tardará 3 horas en llegar. Y vienen las preguntas. Bueno, acá les advierto, hay 1, 2, 3, 4, 5 problemas. No todos son de proporción inversa. Tienen que pensar. Tienen que analizar si es de proporción inversa o no. A ver, me gustaría que en el foro me digan cuál de estos 5 problemas no es de proporción inversa. ¿Sí? No hay más. Tenemos F, G. Hay bastantes más. Hasta la G. O sea, tenemos 7 problemas en total. Acá hay un problemita lindo. En un colegio, dice, los chicos de primero están empaquetando alfajores. Hicieron 30 bolsas con 18 alfajores. Bueno, a ver. Bueno, a ver cómo se resuelven estos problemas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son todos directas? ¿Son todos inversas? ¿Cuáles son directas? ¿Cuáles son inversas? Y vamos a ver. Bien, en esta clase entonces vimos lo que son las proporciones inversas. Recordamos un poquito de las magnitudes directamente proporcionales. Y vimos que es muy importante razonar. Una vez que tenemos los datos, hay que analizarlos y hay que encontrar qué tipo de relación hay entre ellos. Si es una relación directamente proporcional o inversamente proporcional, para luego aplicar el procedimiento adecuado en cada caso para responder las preguntas que nos hagan, ¿no? Porque siempre en un problema nos van a hacer preguntas y va a haber que averiguar algo. Entonces recuerden que siempre es importante reconocer cuáles son las magnitudes que intervienen en el problema, que están involucradas en el problema. Y el segundo paso es razonar en qué forma se relacionan estas magnitudes, si en forma directa o en forma inversa. Si las dos magnitudes suben proporcionalmente o las dos magnitudes bajan proporcionalmente, es directamente proporcional. Ahora, si una magnitud aumenta y la otra disminuye en forma proporcional, es una proporción inversa. Bueno, repasen los ejercicios, practiquen y ya tienen para hacer la tarea. Está disponible en plataforma, ¿sí? A partir de hoy, lunes 2 de septiembre, ya está disponible la tarea. Así que éxitos, y cualquier duda me la plantean en la plataforma, ¿sí? Bueno, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos nuevamente en la próxima clase. Chau, chau.